Me echó el Día del Padre. Así, sin temblarle la voz, sin una pizca de vergüenza. La frase todavía resuena en mi cabeza como una campanada fúnebre. Ya no puedes seguir aquí, papá. Era mi casa, la misma que construí con mis propias manos cuando apenas tenía 30 años y un sueño enorme. Darle a mi familia un lugar seguro, paredes firmes, un techo que nunca faltara. Ese domingo amaneció con olor a café y pan caliente. Había un par de globos en la mesa, una tarjeta mal escrita por mis nietos que decía «Feliz día, abuelo», y una sonrisa fingida en el rostro de mi nuera. Todo parecía normal, hasta que dejó de serlo. Julián, mi único hijo, se levantó de la mesa con un gesto serio. Me miró con esos ojos oscuros que tantas veces vi llenos de ternura cuando era niño, y dijo esas palabras como quien dicta una sentencia. Su voz era firme, pero fría, como si yo ya no fuera su padre, sino un estorbo que debía sacarse de encima. La taza de café que sostenía en mis manos se me enfrió de golpe. No supe qué responder. Solo escuchaba mi corazón golpearme el pecho, y el silencio incómodo de los nietos, que miraban al suelo, incapaces de comprender lo que pasaba. La nuera, Carmen, tomó la palabra, siempre con ese tono de falsa dulzura que esconde veneno. Julián y yo ya lo hemos decidido, dijo, sin mirarme a los ojos. Lo mejor es que hoy mismo prepares tus cosas. Hemos hablado con un lugar donde podrán recibirte. Allí estarás mejor cuidado, acorde a tu edad. Acorde a tu edad. Esas palabras me perforaron. ¿Acaso no había envejecido yo en esas mismas paredes? ¿No había dejado mi juventud entera trabajando para que ellos vivieran cómodos? ¿Qué derecho tenían de arrancarme de mi propio hogar, como si fuera un mueble viejo que ya no combina? Me levanté despacio. El orgullo no me dejó suplicar. Fui hasta mi cuarto, el mismo cuarto donde aún cuelga la foto de mi esposa, Clara, con su trenza larga y su sonrisa que iluminaba todo. Toqué el borde de la cama. Abrí el ropero y saqué una maleta pequeña. No tenía mucho que llevar. Un par de mudas, el reloj de mi padre, mi cuaderno con teléfonos de viejos amigos, y una caja de madera que guardaba desde hacía años. Esa caja que nunca enseñé a nadie. Cuando regresé a la sala con la maleta, Julián extendió la mano. Las llaves, papá. Me arrancó el llavero, como si ya no me perteneciera nada de lo que allí quedaba. El sonido metálico de las llaves tintineando me supo a traición. Y entonces, sin más, cerró la puerta detrás de mí. El golpe seco de esa madera fue como una bofetada. Allí me quedé, en la acera, con mi maleta en una mano y la caja bajo el brazo. Los vecinos espiaban detrás de las cortinas. Yo no bajé la cabeza. El orgullo es lo último que nos queda a los viejos cuando la sangre de los nuestros se vuelve enemiga. Miré el árbol de naranjas en el patio, aquel que planté con mi esposa cuando aún estábamos llenos de vida. Ese árbol me prometía frutos en agosto. Quizás ya no estaría allí para verlos madurar, o tal vez sí, porque mientras sentía el sol pegarme en la nuca, entendí algo. No me habían echado de mi historia. Caminé despacio hasta la esquina. Abrí un instante la caja de madera. Allí, entre papeles amarillentos y sellos intactos, latía la verdad. Una verdad que Julián y Carmen desconocían. Cerré la caja con cuidado. Sonreí apenas. No por gusto, sino por certeza. Porque en ese momento, mientras el día del padre se convertía en el día de mi destierro, supe que muy pronto ese hijo ingrato iba a descubrir quién era realmente el dueño de todo lo que creía suyo. Ese domingo no solo me echó de mi casa. Ese domingo abrió la puerta para que yo iniciara mi justicia. Y la justicia, cuando la siembra un viejo traicionado, siempre da el fruto más amargo. Me llamo Ramón Herrera. Tengo 75 años, aunque mis manos aún conservan la fuerza de los días en que levantaba vigas, cargaba costales y manejaba martillos como si fueran extensiones de mi propio cuerpo. Nací pobre, pero no me avergüenzo de eso. Aprendí desde temprano que la pobreza no es vergüenza. La vergüenza es no luchar para salir de ella. Desde los 14 años trabajé en todo lo que se pudiera, en el campo bajo el sol inclemente, en un taller mecánico que olía a aceite quemado y sudor, y finalmente en la construcción, donde encontré la manera de forjarme un futuro. Cada ladrillo que coloqué, cada techo que levanté,
Era una promesa silenciosa para mí mismo, que un día mi hijo no conocería las carencias que yo viví. Y ese hijo llegó. Julián. Recuerdo perfectamente el momento en que lo sostuve por primera vez en mis brazos. Era tan pequeño que apenas cabía en mi mano, y aún así, sentí que pesaba más que el mundo entero. Mi esposa, Clara, lloraba de felicidad. Yo también lloré, aunque traté de ocultarlo. Los hombres de mi tiempo no solíamos mostrar lágrimas, pero aquel instante me desbordó. Desde entonces, supe que mi vida entera estaría dedicada a él. Julián fue un niño risueño, inquieto, curioso. Corría por la casa con un trompo en la mano y me preguntaba cosas sin cesar. ¿Por qué el cielo es azul, papá? ¿Por qué la tierra tiembla cuando pasa un camión? Y yo le respondía con paciencia, con la ilusión de verlo crecer fuerte e inteligente. Cada noche, antes de dormir, le contaba historias. Historias de mis días en el campo, de mi padre, de la tierra que nos enseñaba a ser humildes. Julián escuchaba fascinado, con los ojos muy abiertos. Nunca le faltó un plato caliente en la mesa, aunque para lograrlo yo tuviera que trabajar hasta el cansancio. Cuando empezó la escuela, lo acompañaba todos los días hasta la puerta, orgulloso de verlo con su uniforme limpio y sus cuadernos nuevos. Le prometí que nunca pasaría hambre, que nunca sentiría vergüenza de ser mi hijo. Con los años, Julián mostró una inteligencia rápida, un talento natural para aprender. Quiso estudiar en la ciudad. Yo vendí un terreno que me había dejado mi padre, un pedazo de tierra que era recuerdo de generaciones, solo para pagarle la universidad. No me dolió. Lo hice con alegría, porque sentía que mi sacrificio era inversión en su futuro. Recuerdo el día de su graduación. Clara estaba tan orgullosa que no paraba de sonreír. Yo lo aplaudí hasta que me dolieron las manos. Lo vi con su toga y birrete, y pensé, él será más de lo que yo jamás soñé. Él será mi orgullo más grande. Ese día sentí que todos los sacrificios valían la pena. Lo ayudé en cada paso, con dinero para su primer negocio, con consejos que tal vez no quiso escuchar, con apoyo incondicional. Siempre creí que mi deber como padre era estar detrás de él, sosteniéndolo, aunque yo ya estuviera cansado. Nunca le reclamé nada, ni siquiera cuando me pedía préstamos que nunca devolvía. ¿Qué padre le cobra a su hijo por confiar en él? Esa casa fue el corazón de todo. La construí con mis propias manos, un muro cada fin de semana, un techo puesto con la ayuda de amigos y vecinos. Allí Julián dio sus primeros pasos. Allí aprendió a andar en bicicleta, con las rodillas raspadas y la frente sudada. Allí Clara cocinaba sus guisos, llenando los pasillos con aromas de infancia. Esa casa era más que paredes. Era memoria, amor, raíces. Y siempre pensé que Julián la cuidaría como un templo. Pero el tiempo, ese enemigo silencioso, me demostró que la sangre no garantiza gratitud. Julián conoció a Carmen, una mujer de sonrisa calculada y mirada fría. Desde que la vi supe que no me veía como suegro, sino como obstáculo. Poco a poco fue apartándolo de mí, llenándole la cabeza de ideas sobre dinero, herencias y posesiones. Con palabras suaves, pero con veneno escondido, me fue borrando de su vida. Hoy, al mirar atrás, me pregunto en qué momento mi hijo dejó de ser aquel niño que se dormía en mi regazo para convertirse en un hombre capaz de echarme de mi casa. Tal vez la ambición lo cegó, tal vez la influencia de Carmen lo endureció. No lo sé. Lo único que sé es que el amor que le di nunca fue correspondido como yo soñaba. Así soy yo. Así fue él para mí. Un padre que lo entregó todo y un hijo que, con el tiempo, olvidó quien lo sostuvo en sus días de debilidad. Y esa herida, profunda y ardiente, fue la chispa que encendió la llama de la venganza que estaba por despertar en mí. Dicen que las traiciones no nacen de un día para otro, que se van sembrando poco a poco, como una maleza que crece en silencio hasta cubrir todo el jardín. Así fue mi caso. Lo que viví con Julián y con Carmen, su esposa, no fue una tormenta repentina, sino una llovizna constante de desprecios que, con los años, se volvió un diluvio. Al principio, todo parecía normal. Cuando Julián conoció a Carmen, yo me alegré por él. Pensé, mi hijo encontró compañía, alguien con quien compartir su vida.
La recibí en mi casa con respeto, le ofrecí un lugar en la mesa, le tendí la mano como si fuera una hija más. Clara, mi esposa, que aún vivía en aquel tiempo, la miraba con cautela, como quien presiente una sombra en la sonrisa de alguien. Yo, ciego por la ilusión de ver feliz a mi hijo, ignoré esas señales. Carmen tenía una manera especial de hablar, dulce por fuera, pero con filo por dentro. Siempre encontraba una forma de hacerme sentir fuera de lugar. Si yo contaba una anécdota de mi juventud, ella reía con condescendencia y decía: «Ay, don Ramón, esas cosas ya son del pasado. Ahora todo es distinto». Julián, en vez de defenderme, sonreía nervioso y se quedaba callado. Yo tragaba mis palabras, pero por dentro me dolía. Con el tiempo, las cosas empeoraron. Carmen empezó a sugerir cambios en la casa. Pintar las paredes, deshacerse de los muebles viejos, guardar las fotos antiguas. Para modernizar, decía. Pero yo sabía que detrás de esa palabra se escondía otra. Borrar. Quería borrar la memoria de Clara, borrar mi esfuerzo, borrar mi huella. Y lo más triste fue que Julián empezó a darle la razón. Una noche, recuerdo que me senté con mi hijo en el patio, bajo el naranjo que yo mismo planté cuando él tenía 5 años. Era tarde, y mientras escuchábamos a los grillos, le hablé con franqueza. «Hijo, ¿qué pasa contigo? Desde que Carmen llegó parece que ya no me miras igual». Él suspiró, me evitó la mirada y contestó: «Papá, es que a veces siento que no entiendes. El mundo ha cambiado. Carmen y yo queremos hacer nuestra vida. Y tú deberías pensar en tu retiro». «Tu retiro». Así lo dijo, como si yo fuera un empleado a que ya no necesitan. Yo no contesté. Me quedé callado, mirando el árbol, preguntándome en qué momento mi hijo empezó a verme como una carga y no como un padre. Poco después, empezaron las discusiones por la casa. Carmen insistía en que debía estar a nombre de Julián. Decía que era lo justo, que él era el heredero. Yo le respondía que esa casa era mía, que la construí con mis manos y que aún no estaba listo para entregarla. «Todo tiene su tiempo», le dije. Pero ellos no querían esperar. Un día, escuché sin querer una conversación entre ellos. Yo estaba en el pasillo y la puerta de su cuarto estaba entreabierta. Carmen le decía: «Si tu padre sigue aferrado a esa casa, nunca podremos tener tranquilidad. Lo mejor es convencerlo de que ya no puede vivir aquí. Tú eres el dueño moral, Julián. Tú mereces ese lugar». Él no la contradijo. Al contrario, guardó silencio, como si estuviera de acuerdo. Ese silencio fue como un puñal clavado en mi pecho. A partir de ahí, los cambios se hicieron más evidentes. Mi lugar en la mesa pasó de la cabecera a la esquina. Mis historias dejaron de ser escuchadas. Mis consejos eran ridiculizados. Y lo peor, mis nietos empezaron a repetir frases que no eran suyas. «El abuelo es muy lento», decían. «El abuelo ya no entiende nada». Yo reconocía en esas palabras la voz de Carmen, disfrazada en bocas inocentes. Esa fue la raíz de la traición. No fue un solo acto, sino una cadena de desprecios que poco a poco me fueron arrancando de mi propia casa. Julián, mi hijo, al que yo sostuve tantas veces en brazos, permitió que su esposa envenenara su corazón contra mí. Y entonces comprendí algo doloroso. La sangre une, pero la ambición rompe. Carmen había sembrado en Julián la semilla de la codicia, y él la había regado con su indiferencia. Esa semilla estaba creciendo, y yo ya sabía que algún día iba a devorarme. Pero lo que ellos no sabían es que yo también tenía raíces más hondas. Raíces de paciencia, de experiencia, de memoria. Y esas raíces, aunque parecían dormidas, estaban preparadas para sostenerme cuando llegara el momento de enfrentar la tormenta. El dolor no siempre llega con gritos o golpes. A veces es silencioso, constante, como una gota que cae sobre la piedra hasta dejar una marca imposible de borrar. Así fue mi herida, lenta, insistente, cruel. Después de aquella conversación en el patio, donde Julián me habló de mi retiro, su trato cambió de manera definitiva. Ya no me miraba a los ojos como antes. Sus palabras eran secas, cargadas de una paciencia fingida, como quien soporta a alguien por obligación. Y yo,
que había sido su sostén durante toda la vida, me convertí de pronto en un estorbo en la casa que levanté con mi propio sudor. Las señales eran pequeñas, pero cada una me desgarraba un poco más. Mi silla en la mesa, la que siempre estuvo en la cabecera, fue desplazada primero al centro y luego a la esquina. Al principio pensé que era casualidad, que no tenía importancia, pero pronto me di cuenta de que era un símbolo. Me estaban apartando, quitándome el lugar que me correspondía en mi propia familia. Las historias que solía contar a mis nietos, esas que alguna vez escuchaban con ojos brillantes, ahora eran interrumpidas por Carmen con un "ya nos la contó, don Ramón". Oh, peor aún, mis propios nietos repetían esas palabras, imitando el tono de su madre. Aquello me partía el alma, no por la burla de los niños, sino porque sabía que ellos estaban aprendiendo a despreciarme. Recuerdo una tarde en especial. El pequeño, Daniel, llegó corriendo del colegio y yo, con ilusión, le pregunté cómo le había ido. Su respuesta fue un cuchillo. No me molestes, abuelo, tú no entiendes estas cosas. No eran palabras suyas, yo lo sabía. Eran ecos de lo que escuchaba en casa, reflejo de lo que sus padres le sembraban. Esa tarde, me encerré en mi cuarto y lloré en silencio, con la almohada en la cara para que nadie me oyera. A mis años, creí que ya no me quedaban lágrimas, pero descubrí que aún había muchas guardadas. El desprecio se volvió rutina. Las risas cesaban cuando yo entraba a la sala. Las decisiones se tomaban sin consultarme, aunque yo seguía pagando muchas cuentas con mi pensión. Y cada vez que intentaba opinar, Julián respondía con fastidio: «Papá, ya no es tu momento. Déjanos decidir a nosotros». Ese «ya no es tu momento» me pesaba más que cualquier carga de cemento que hubiera levantado en mis años de obrero, porque significaba que para ellos yo ya estaba acabado, que mi vida había dejado de tener valor. Carmen, por su parte, me trataba como si yo fuera un huésped incómodo. Se quejaba del espacio que ocupaba mi cuarto, del gasto de mis medicinas, de mis hábitos de levantarme temprano y hacer ruido en la cocina. Todo lo que yo hacía era motivo de molestia. Una mañana, incluso escuché cómo le decía a Julián: «Tu padre nos está robando la tranquilidad. No podemos seguir así». Y lo peor no fueron sus palabras, sino la manera en que Julián guardó silencio, asintiendo con la cabeza. Mi herida estaba abierta, sangrando día tras día. Sentía que cada gesto de desdén era como una sal que me quemaba por dentro. A veces pensaba en Clara, mi esposa, y me preguntaba qué diría si estuviera viva. Quizás ella habría defendido mi lugar en la familia, quizás habría enfrentado a Carmen sin miedo. Pero yo estaba solo, cargando no solo con mi vejez, sino también con el abandono de aquel hijo en quien había depositado toda mi esperanza. En las noches, me quedaba despierto, mirando el techo, escuchando el silencio de la casa. Allí, entre sombras, comprendí algo que me estremeció. Ya no se trataba solo de un conflicto familiar. Era una guerra silenciosa, y yo era el enemigo a que querían expulsar. La herida estaba abierta, sí, pero cada herida, cuando se acepta, también se convierte en cicatriz. Y detrás de esa cicatriz, se empieza a forjar una decisión. Una decisión que ellos nunca imaginarían, la de no dejarme vencer, la de no aceptar la humillación como destino. Una noche, mientras el reloj marcaba las 2 de la madrugada y el silencio se extendía por la casa, comprendí que ya no podía seguir siendo víctima. El dolor había sido demasiado, y las lágrimas ya no servían de nada. Allí, acostado a la cama que parecía más fría desde que Clara partió, decidí que no volvería a llorar. No más. El desprecio de Julián y Carmen había abierto en mí una grieta, pero en esa grieta empezó a germinar algo nuevo. Una fuerza silenciosa, una rabia tranquila, la clase de rabia que no grita, que planea. Recordé a mi padre, don Ezequiel, que siempre decía: «El silencio del viejo no es resignación, es estrategia». Esa frase se me quedó grabada como una campanada. Me levanté, encendí la lámpara y abrí la caja de madera que guardaba desde hacía décadas. Dentro había documentos, escrituras, recibos antiguos, todos a mi nombre. La casa, el terreno,
incluso unos ahorros que había mantenido ocultos para emergencias. Todo estaba allí, esperando el momento en que la verdad saliera a la luz. Pasé mis dedos sobre los papeles amarillentos, como quien acaricia un arma antes de usarla. Julián y Carmen creían que la casa les pertenecía, que ya tenían asegurado un futuro sobre los cimientos que yo levanté. Pero la realidad era otra. Todo seguía siendo mío, legal y moralmente. Y lo que ellos ignoraban era que esa ignorancia sería su perdición. Esa misma semana empecé a mover mis fichas, en silencio, sin que nadie lo notara. Llamé a don Rogelio, un viejo amigo notario, de esos que han visto demasiadas injusticias y saben guardar secretos. Nos reunimos en su oficina, un lugar lleno de polvo y libros encuadernados en cuero. Cuando le conté lo que estaba ocurriendo, apretó la mandíbula y dijo: Ramón, no dejes que te arrebaten lo que es tuyo. Tú me diste la mano hace años cuando nadie lo hacía. Ahora es mi turno. Él me ayudó a organizar los papeles, a preparar un expediente sólido, intocable. Cada firma, cada sello, cada documento era una bala lista para dispararse en el momento adecuado. Mientras tanto, en la casa, yo me comportaba como siempre. Aceptaba el desprecio en silencio, soportaba las burlas de Carmen y las indiferencias de Julián. Pero dentro de mí, cada humillación se convertía en combustible para la venganza. Ellos pensaban que me doblegaban, que me tenían derrotado. No sabían que lo único que hacían era fortalecer mi decisión. Un día, Carmen me lanzó la frase que terminó de encender el fuego. Usted debería estar agradecido de que lo mantenemos aquí, don Ramón. Me quedé mirándola, con la calma de quien ya no necesita defenderse con palabras. Por dentro, sin embargo, una voz resonaba fuerte. No me mantienen ustedes. Yo los mantengo a ustedes, aunque no lo sepan. Esa misma noche, sentado en la cocina, empecé a escribir en mi cuaderno. No era un diario, era un mapa. Anoté nombres, fechas, lugares. Contacté a viejos compañeros de la construcción que sabían de mis esfuerzos, a vecinos que recordaban cómo levanté la casa. Sabía que en algún momento sus testimonios serían la voz de la verdad. Así nació mi plan. No sería rápido, ni impulsivo. Sería paciente, calculado, como el ajedrez. Cada movimiento tendría un propósito. Cada paso, un destino claro. Devolverles a Julián y a Carmen todo el desprecio que me habían regalado, multiplicado. Y mientras ellos dormían tranquilos, creyéndose dueños de todo, yo, en mi silencio, preparaba el día en que descubrirían que no solo no me habían vencido, sino que yo era el único dueño de la partida. Dicen que la venganza no debe tomarse con prisa, que necesita reposar como un buen vino. Yo lo entendí mejor que nadie. No me servía de nada explotar en un arranque de rabia, porque un grito se lo lleva el viento, pero un plan bien tejido puede hundir generaciones. Y yo no quería solo que Julián y Carmen entendieran su error, quería que lo sintieran en el alma, como yo había sentido su desprecio. Comencé a actuar en silencio. Cada mañana me levantaba antes que todos, tomaba mi cuaderno y revisaba las notas que había escrito. No eran simples garabatos, eran piezas de un rompecabezas. Tenía nombres de testigos, copias de escrituras, recibos de impuestos que yo había pagado año tras año. Cada papel era una prueba de que la casa y el terreno me pertenecían de principio a fin. El primer movimiento fue con don Rogelio, mi amigo notario. Él se encargó de autenticar copias de todos los documentos. Los organizamos en carpetas, con sellos oficiales, de manera que nadie pudiera cuestionar su validez. Incluso conseguimos certificados recientes que demostraban que yo seguía siendo el único propietario. Cuando los vi firmados y sellados, sentí una paz extraña. Era como afilar un cuchillo que pronto usaría. El segundo movimiento fue más discreto. Contacté a vecinos antiguos, aquellos que habían estado presentes cuando levanté los cimientos de la casa. Doña Teresa, que solía llevarnos agua mientras trabajábamos. Don Alfonso, que me ayudó a cargar los primeros ladrillos. Ellos recordaban bien que yo había pagado todo sin ayuda de nadie. Les pedí que algún día, si era necesario, dieran testimonio. Y todos aceptaron sin dudarlo. Porque la verdad, aunque se intente tapar, siempre deja huellas.
Mientras tanto, en la casa, Carmen y Julián seguían viviendo como si todo les perteneciera. Pintaban las paredes, cambiaban los muebles, hablaban de nuestro hogar. Yo los observaba en silencio, con una calma que a ellos les parecía resignación. Pero dentro de mí, cada pincelazo en las paredes era una deuda más que tendrían que pagar. La tercera parte de mi plan fue aún más sutil. Sabía que el talón de Aquiles de Julián siempre había sido el dinero. Aunque trabajaba, nunca supo administrarse. Gastaba más de lo que ganaba y siempre confiaba en que yo estaría detrás para rescatarlo. Por eso, empecé a dejarlo confiarse. Hice como si me desentendiera de las cuentas, como si ya no pudiera controlarlas. Lo dejé asumir gastos que él creía que podía cubrir, y poco a poco lo vi enredarse en sus propias deudas. Carmen, por su parte, lo presionaba. Quería viajes, ropa, lujos que nunca estuvieron a su alcance. Y yo sabía que tarde o temprano esa presión lo llevaría a cometer un error. Y cuando lo cometiera, yo estaría listo para desenmascararlo. Cada día que pasaba, la trampa estaba más cerca de cerrarse. Era como tejer una red, hilo por hilo, nudo por nudo, hasta que todo estuviera tan firme que, cuando ellos cayeran, no habría escapatoria. Una tarde, mientras fingía leer el periódico en la sala, escuché a Carmen decirle a Julián: «Pronto será todo nuestro. Tu padre ya está viejo, no va a durar mucho. Y cuando se vaya, la casa quedará a tu nombre». Me mordí la lengua para no reír, porque la realidad era la contraria. Yo seguía siendo dueño absoluto, y pronto serían ellos los que se quedarían en la calle. La trampa estaba lista. Solo faltaba el momento exacto para cerrarla. Y yo, paciente como nunca, esperaba ese día con la certeza de que cada humillación recibida se transformaría en un golpe devastador contra ellos. Llegó el día que tanto había esperado. No fue un día cualquiera, sino uno de esos domingos en que la familia entera se reúne en la casa. Julián había invitado a unos primos, a unos vecinos y hasta a un par de amigos del trabajo. Querían presumir la casa, como si fueran los dueños legítimos. Pusieron música, sacaron la carne para la parrilla y colocaron mesas en el patio, justo bajo el naranjo que yo mismo planté con mis propias manos. Yo observaba todo desde un rincón, en silencio, como una sombra invisible. Me serví un café y lo tomé despacio, midiendo cada gesto, cada palabra. Ese sería el escenario perfecto. Si iban a humillarme, que lo hicieran delante de todos. Si iba a devolverles el golpe, también sería delante de todos. Carmen caminaba por el patio como si fuera reina de palacio. Ordenaba a los niños, daba indicaciones sobre la música, presumía a los invitados lo mucho que habían invertido en la casa. Decía: «Todo esto lo hemos renovado con esfuerzo. Es nuestro hogar y aquí pensamos envejecer». Cada palabra suya me taladraba, pero no dije nada. En cambio, apreté bajo la mesa la caja de madera que siempre me acompañaba. Allí estaba la verdad, esperando su turno para hablar. Cuando la comida estuvo lista, Julián levantó su copa de vino. Con voz orgullosa, brindó: «Por nuestra familia y por esta casa que ahora es nuestro refugio, nuestro legado». Los invitados aplaudieron. Algunos me miraron con lástima, como si yo fuera un mueble viejo en un salón moderno. Y en ese momento supe que había llegado la hora. Me levanté lentamente, apoyándome en el bastón. El murmullo se hizo silencio. Caminé hasta la mesa principal y puse la caja de madera encima. El golpe seco de la madera sobre la mesa hizo que todos clavaran la mirada en mí. Julián frunció el ceño. Carmen arqueó las cejas, sorprendida. «¿Qué haces, papá?», preguntó Julián, incómodo. «No es momento para tus recuerdos». Lo miré directo a los ojos, sin titubear. «Al contrario, hijo, este es el momento exacto». Abrí la caja y saqué los documentos, ordenados, firmados y sellados. Los puse uno sobre otro, como cartas en una mesa de póker. La sala entera contuvo la respiración. «¿Quieren hablar de herencias? ¿De propiedad?», dije con voz firme. «Aquí está la verdad. Esta casa no es de ustedes. Nunca lo fue. Cada ladrillo, cada centímetro de este terreno me pertenece. Y aquí está la prueba legal, registrada y vigente». Julián se puso pálido.
Carmen trató de intervenir. Eso no puede ser. Tú dijiste que ya. Cállate, le susurró Julián, pero ya era tarde. Todos los invitados habían escuchado. Don Rogelio, mi amigo notario, había llegado también, invitado por mí en secreto. Se levantó y, con solemnidad, tomó los papeles en sus manos. He revisado cada documento personalmente, anunció. No hay duda. El señor Ramón Herrera es el único propietario legítimo de esta casa y de este terreno. Cualquier intento de usurpar o apropiarse de ellos es ilegal. El murmullo entre los invitados se volvió un oleaje. Algunos vecinos asentían, recordando cómo me vieron levantar la casa con mis propias manos. Otros miraban a Julián con desprecio. Carmen se cubrió el rostro con la mano, como si quisiera desaparecer. Julián, rojo de rabia y vergüenza, golpeó la mesa con el puño. Esto es un complot. Quieren dejarme en ridículo delante de todos. Yo me enderecé, con la calma de quien lleva toda la vida esperando ese instante. No necesito complots, hijo. Solo necesito la verdad. Y la verdad es que me has querido echar de mi propia casa. Has permitido que tu esposa me humille, que mis nietos me falten al respeto. Pero hoy se acabó. Hoy se caen tus máscaras. La voz me salió grave, casi temblando de emoción. En el silencio que siguió, pude escuchar los latidos de mi propio corazón. Carmen, nerviosa, trató de recuperar el control. Julián, no lo escuches. Nosotros ya vivimos aquí. La gente sabe que esta casa es nuestra. Yo me giré hacia ella, con una sonrisa amarga. Señora, una mentira repetida 1000 veces sigue siendo mentira. Y usted lo sabe. La tensión era insoportable. Mis nietos miraban con ojos confundidos. El mayor, Daniel, dio un paso hacia mí, como si en el fondo entendiera que yo era el que decía la verdad. Finalmente, Julián se desplomó en la silla. El orgullo que tanto lo había sostenido se desmoronó como un muro viejo. Lo vi llevarse las manos a la cara, incapaz de sostener la vergüenza. Carmen lo fulminaba con la mirada, como culpándolo por no haber previsto aquel golpe. Los invitados empezaron a levantarse, incómodos, murmurando entre sí. Algunos se acercaron a mí para darme una palmada en el hombro, en señal de apoyo. Otros simplemente se alejaron de Julián, como si ya no quisieran compartir mesa con un hombre que había intentado despojar a su propio padre. Yo recogí los documentos y los guardé de nuevo en la caja de madera. No vine a pedirles nada, concluí. Solo vine a recordarles que lo que se gana con trabajo y dignidad no puede ser arrebatado por la ingratitud. Salí de la sala con pasos firmes. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el peso sobre mis hombros se había aligerado. No era solo una victoria legal. Era la caída moral de un hijo que había olvidado sus raíces y que, desde ese día, tendría que vivir con la vergüenza de haber intentado traicionar al hombre que lo crió. Y mientras cerraba la puerta detrás de mí, escuché el murmullo de los vecinos que se quedaban. ¡Qué vergüenza! Traicionar a su propio padre. Esa frase, repetida en voz baja, fue la sentencia definitiva. Julián había caído, y yo, sin levantar un solo grito, lo había derrotado. La reunión terminó como una tormenta que deja escombros a su paso. Los invitados se fueron en silencio, esquivando la mirada de Julián y Carmen, como si temieran contagiarse de su vergüenza. Yo permanecí en la sala, sentado en mi vieja silla de madera, con la caja de documentos sobre las rodillas. El aire estaba pesado, cargado de tensión. Afuera, el viento movía las ramas del naranjo, como si también quisiera presenciar lo que estaba por ocurrir. Julián cerró la puerta con brusquedad y se quedó de pie, con los puños apretados y el rostro encendido. Carmen lo miraba con furia, como si quisiera devorarlo por dentro. Mis nietos estaban arriba, en sus cuartos, en un silencio extraño que parecía de luto. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, mi hijo me habló sin caretas. ¿Por qué lo hiciste, papá? Me dijo, con la voz rota entre la rabia y el miedo. ¿Por qué tenías que humillarme delante de todos? Lo miré directo, sin titubeos. ¿No fui yo quien te humilló, Julián? Fuiste tú mismo. Yo solo te puse un espejo enfrente. Él caminó de un lado a otro, como un animal enjaulado. Carmen intentó interrumpir,
pero la detuve con la mano. No es contigo, Carmen. Es entre mi hijo y yo. Ella, irritada, subió las escaleras dando pasos duros, dejando tras de sí un silencio denso. Julián y yo quedamos solos, frente a frente, como dos hombres que ya no son padre e hijo, sino adversarios en el campo de batalla. Toda mi vida me sentía a tu sombra, confesó, con lágrimas asomando. Tú siempre fuiste el hombre ejemplar, el trabajador incansable, el que todos respetaban. Y yo siempre fui el hijo de Ramón. Nunca pude ser yo mismo. Sus palabras me sorprendieron. No esperaba esa confesión. ¿Eso justificaba que quisieras echarme de mi casa? ¿Que dejaras que tu esposa me tratara como un estorbo? Julián bajó la cabeza, pero enseguida la levantó con orgullo. Yo quería mi lugar, papá. Esta casa, esta vida, siempre sentí que me la debías entregar. ¿Entregar? Interrumpí, con voz firme. Lo que se entrega es un legado, hijo, no un botín. La casa se hereda con gratitud, no se arrebata con desprecio. El silencio fue pesado. Podía escucharse el tic-tac del viejo reloj en la pared. Julián respiraba agitado, como si luchara consigo mismo. Finalmente, explotó. Tú no entiendes. Carmen tenía razón. Mientras vivas aquí, nunca podremos tener paz. Tú siempre opinas, siempre mandas, siempre decides. Yo necesitaba sacarte de medio para empezar de nuevo. Me dolió escucharlo, pero no lo dejé sin respuesta. ¿Sacarme de en medio? Así hablas de tu padre, el hombre que se partió la espalda para que tú fueras alguien. Yo te di techo, te di comida, te di educación. Te di todo, Julián. Y lo único que pedía a cambio era respeto. Eso no cuesta dinero, hijo. Respeto. Él se desplomó en una silla, con la cara hundida en las manos. Su cuerpo temblaba. Ya no era el hombre altivo que me echó el día del padre. Era un niño asustado, perdido entre la ambición y la culpa. Me levanté despacio, apoyado en mi bastón, y me acerqué a él. Puse mi mano en su hombro. Aún estás a tiempo, hijo. Pero no conmigo, sino contigo mismo. Aprende que el respeto no se exige con gritos ni con papeles. Se gana. Yo ya no puedo enseñártelo. La vida se encargará de hacerlo. Julián me miró con los ojos enrojecidos, intentando decir algo, pero las palabras no le salieron. Su silencio fue su única confesión. En ese instante, Carmen bajó las escaleras. Tenía la maleta en la mano y la cara endurecida. Yo no pienso quedarme en esta farsa, dijo con veneno en la voz. Si tu padre va a seguir aquí, yo me largo. Julián intentó detenerla, pero ella se soltó bruscamente. Eres un débil, le escupió. Ni siquiera supiste deshacerte de tu viejo. Y salió, cerrando la puerta de golpe. La casa entera pareció estremecerse. El silencio que quedó después fue más doloroso que cualquier grito. Julián se quedó solo, derrumbado, viendo cómo todo lo que había querido construir con ambición se le desmoronaba. Me senté de nuevo en mi silla y lo miré con serenidad. Esto no es venganza, Julián. Esto es justicia. Y la justicia, aunque tarde, siempre llega. No dije más. Lo dejé allí, hundido en su propia derrota, mientras yo, con la caja de madera en mis manos, sentía que mi dignidad había sido restaurada. En ese ajuste de cuentas, no gané yo ni perdió él. Fue la vida la que puso a cada uno en su lugar. Los días que siguieron fueron extraños, como si la casa entera hubiera cambiado de aire. Ya no estaba el bullicio de Carmen, con sus órdenes y sus comentarios venenosos. No había visitas para presumir, ni cenas en las que yo era relegado a un rincón. La casa volvió a ser casa, con su silencio de madera, con su aroma a café por las mañanas y el canto de los pájaros en el naranjo del patio. Julián, en cambio, se convirtió en un fantasma dentro de esas paredes. Caminaba cabizbajo, hablaba poco y pasaba horas enteras encerrado en su cuarto. El orgullo que antes lo inflaba se le había desinflado de golpe. Lo vi perder peso, lo vi envejecer en semanas. Ya no era el hombre altivo que me había echado el día del padre, sino alguien quebrado por sus propias decisiones. Los vecinos, mientras tanto, no tardaron en comentar lo ocurrido. El barrio entero se enteró de la verdad.
Las voces corrían como río desbordado. ¿Supiste lo que hizo Julián? Quiso quitarle la casa a su propio padre. ¡Qué vergüenza! Si don Ramón es quien levantó esas paredes. La justicia divina existe, ya lo ves. La gente me saludaba con respeto renovado. Me daban palmadas en el hombro. Me decían, bien hecho, don Ramón. No se dejó. Y aunque yo asentía en silencio, en mi interior no había alegría por la derrota de mi hijo, sino una calma serena. Era la justicia cumpliéndose, como un árbol que da su fruto tarde, pero seguro. Una tarde, mientras caminaba hacia la tienda del barrio, me crucé con don Alfonso, aquel vecino que me había ayudado a cargar los primeros ladrillos. Se acercó con los ojos brillantes. Ramón, siempre supe que esta casa era tuya. Qué bueno que no dejaste que te arrebataran lo que tanto sudor te costó. La verdad siempre sale, Alfonso, le respondí. Aunque algunos intenten enterrarla. Y él, con voz baja, añadió. Tu hijo se ha quedado marcado. La gente ya no lo mira igual. Era cierto. Julián ya no podía caminar tranquilo por el barrio. Algunos lo evitaban, otros lo saludaban con frialdad. Incluso en su trabajo empezó a tener problemas. Sus compañeros murmuraban a sus espaldas, sus superiores lo miraban con desconfianza. Porque una cosa es equivocarse, y otra muy distinta es traicionar a un padre. Esa mancha no se lava fácilmente. En casa, yo retomé mis costumbres. Me levantaba temprano, barría el patio, cuidaba de Naranjo. Empecé a contarle historias a mis nietos de nuevo, y aunque al principio me miraban con timidez, poco a poco volvieron a acercarse. El mayor, Daniel, me preguntó un día, abuelo, ¿por qué papá te trató así? Lo miré con ternura y acaricié su cabello. Porque a veces, hijo, la ambición nubla la vista. Pero tarde o temprano, la vida abre los ojos de todos. Los niños parecieron entender. Desde entonces, comenzaron a pasar más tiempo conmigo, escuchando mis historias, ayudándome en el huerto, compartiendo pequeños momentos que me devolvían la esperanza. Julián, en cambio, se alejaba cada vez más. Una noche se sentó frente a mí, con los ojos rojos de tanto llorar. Papá, no sé cómo reparar lo que hice, me dijo, con voz apagada. Lo observé largo rato antes de responder. Yo no te pido que lo repares conmigo, Julián. Pídele perdón a tus hijos. Enséñales con tu ejemplo que el respeto a los mayores no se negocia. Si logras eso, quizá un día ellos no te hagan lo mismo. No dijo nada más. Asintió en silencio, con lágrimas cayendo por su rostro. Esa fue su verdadera derrota, no perder la casa, sino enfrentarse a su propia conciencia. El barrio me veía de nuevo con el respeto que nunca debí perder. Ya no era el viejo al que querían sacar de su casa, sino el hombre que había defendido su dignidad con firmeza y paciencia. Y esa victoria no era solo mía, era de todos los viejos que alguna vez han sentido el peso del desprecio. Una mañana, al salir al patio, vi que el naranjo había dado frutos grandes, redondos y anaranjados. Los corté con mis propias manos y los repartí entre mis nietos. El jugo era dulce, como un recordatorio de que la vida siempre devuelve lo que siembras. Yo sembré paciencia y trabajo. Ellos sembraron desprecio y ambición. Cada uno estaba cosechando lo suyo. La justicia había sido servida. No en un tribunal, no con gritos, sino en el silencio de los hechos. Yo tenía mi casa, mi dignidad y la paz de haber puesto a cada quien en su lugar. Julián, en cambio, tendría que cargar con el peso de su traición. Y mientras saboreaba aquel jugo de naranja bajo el mismo árbol que había visto crecer a mi familia, pensé, no hay herencia más grande que la dignidad. Y esa, nadie me la puede arrebatar. Hoy escribo estas palabras no para llorar lo que pasó, sino para dejar testimonio de lo que aprendí. A mis 75 años, después de haber sido echado de mi propia casa en el Día del Padre, después de haber enfrentado la traición de mi único hijo, comprendo que la vida siempre encuentra la manera de enseñarnos sus lecciones más duras. El tiempo ha pasado, y aunque la herida aún late, también ha cicatrizado. Vivo en la misma casa que levanté con mis manos, la misma que guarda las risas de Clara, mi esposa, y los pasos pequeños de Julián cuando era un niño inocente.
Esa casa ya no es un lugar de disputas. Volvió a ser mi refugio, un templo de recuerdos y dignidad. A veces me siento en el patio, bajo el naranjo, y pienso en todo lo ocurrido. Miro las ramas cargadas de frutos y recuerdo que lo planté el mismo año en que nació Julián. Era mi símbolo de esperanza, que él creciera recto, fuerte, que diera frutos dulces. Y lo hizo, por un tiempo, pero en algún momento, su fruto se amargó. No lo culpo del todo, la vida, la ambición, las malas compañías, todo influye. Pero en el fondo, cada quien es responsable de su camino. Hoy Julián sigue viviendo la ciudad, lejos de aquí. Después de que Carmen lo abandonó, ha intentado reconstruir su vida. A veces viene a visitarme. No entra con la misma seguridad de antes. Ahora golpea la puerta y espera a que yo lo invite a pasar. Sus ojos ya no tienen esa soberbia que me dolía, sino una humildad tardía, marcada por el peso de su error. Cuando se sienta frente a mí, no hablamos mucho. Solo compartimos un café. En sus silencios, yo leo sus disculpas. Y en los míos, él sabe que lo perdono, aunque nunca olvidaré. Mis nietos, en cambio, se quedaron cerca de mí. Poco a poco entendieron quién soy y lo que he hecho por ellos. El mayor, Daniel, me ayuda a cuidar el huerto. Los otros dos vienen a escuchar mis historias, esas que antes les parecían aburridas y ahora escuchan con atención. Sé que la semilla del respeto ha empezado a crecer en ellos. Y si logré eso, si logré que no olviden la importancia de honrar a quienes los precedieron, entonces mi lucha no fue en vano. La gente del barrio aún me saluda con cariño. Algunos me dicen, Don Ramón, usted nos dio una lección a todos. Y yo sonrío, porque no fue mi intención enseñar, solo defender lo que era mío. Pero entiendo que mi historia quedó como ejemplo, que los viejos también tenemos voz, que no estamos condenados a ser invisibles ni desechados. He comprendido que la dignidad no es algo que se pueda regalar, ni siquiera heredar. La dignidad se construye, ladrillo a ladrillo, con actos de honestidad, con sacrificios silenciosos, con amor verdadero. Y una vez que se tiene, nadie puede arrebatárnosla, por más que lo intenten. A los hijos que quizás escuchen esta historia, les digo, no olviden nunca que antes de ustedes hubo manos que trabajaron para darles techo, comida y educación. Antes de sus triunfos, hubo lágrimas y sudor de alguien que creyó en ustedes. Y si olvidan eso, estarán cavando el hueco donde caerá su propio orgullo. Y a los padres, madres y abuelos que, como yo, han sentido el peso del desprecio, les digo, no se dejen doblar. La paciencia es un arma poderosa, y la verdad, aunque tarde, siempre se abre camino. Nunca se resignen a ser borrados. Su voz importa, su historia vale, su dignidad brilla aunque otros intenten apagarla. Hoy cierro este relato con el corazón en calma. No me alegra haber derrotado a mi hijo, pero sí me reconforta haber defendido mi verdad. Porque aprendí que la justicia poética existe. Tarde o temprano, cada uno recoge lo que siembra. Julián sembró ambición y cosechó soledad. Yo sembré paciencia y dignidad, y hoy recojo respeto. El naranjo en el patio sigue floreciendo. Cada vez que lo miro, me recuerdo a mí mismo que los frutos más dulces tardan en madurar. Y así es la vida. La dulzura llega después del dolor, la justicia después de la traición, la calma después de la tormenta. Sí, mi hijo me echó de mi casa el día del padre, pero la vida me devolvió algo más grande, me devolvió mi dignidad. Y con ella, la certeza de que la dignidad nunca se hereda, se gana.